Quiero darle las gracias realmente a la iglesia, a su directiva y especialmente al hermano Carlos y a su esposa Mariela, porque fueron ellos quienes me hicieron la invitación. De hecho, no es la primera vez, pero la primera vez estuve enfermo y tuve que cancelar pocos días antes. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí y espero sea para la honra y gloria de su nombre. A mí me gusta siempre comenzar mis reflexiones con preguntas o historias, pero esta vez es una pregunta. Y la pregunta es tan sencilla que todos podemos responderla. La pregunta es, en tu opinión, ¿cuál es el escenario ideal para que el poder de Dios se manifieste? Pero para que se manifieste no de una forma esporádica, sino de una forma portentosa, de una forma excepcional. En otras palabras, ¿qué características o qué circunstancias deben combinarse para que escuchemos esos relatos, especialmente están en la Biblia, pero a través de la historia de la humanidad se han cumplido? ¿Qué circunstancias deben combinarse para que el poder de Dios se manifieste de manera singular, especial, excepcional, contundente, portentosa? Y como para que no haya duda de ello, vamos a mencionar algunas de esas instancias, que hay muchas en la Biblia, y con toda seguridad en tu mente, cuando estaba preguntando, ya estaba emergiendo algún tipo de imagen. A ver, ayúdenme por favor. Vamos a mencionar pasajes de la Escritura, ¿se oye bien? En los que, se oye mejor aquí, en los cuales el poder de Dios se manifestó de manera excepcional. A ver, ejemplos bíblicos. ¿El río o el mar? El mar. Esa es la número uno. De hecho, no había humanamente, de manera alguna, como los israelitas pudieran escapar vivos de esa circunstancia tan apremiante. Ok, el cruce del Mar Rojo en seco. ¿Qué más? ¿Qué más? El agua que brota de la roca. Daniel en el foso de los leones. Y eso trae a nuestra mente lo que ocurrió con sus amigos allá en el Valle de Dura con la imagen. No se arrodillan, los arrojan a un horno de fuego. Puede usar el amarillo. Los arrojan a un horno de fuego. A ver, otro más. Ajá. Quizás uno o dos. En el Nuevo Testamento no hay ninguna circunstancia. La resurrección de Lázaro. ¿Y qué decir de esa ocasión en la que 5.000 hombres, multiplicados por 2, quizás 10.000 en total con las mujeres y con los niños, bueno, probablemente más de 20.000, son alimentados a partir de unos cuantos panecillos y 2 peces? Bueno, la lista es larga, pero ¿captamos la idea? Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias que se combinan cada vez que el poder de Dios se manifiesta de esa manera? Quizás lo primero que debemos decir es, cuando humanamente es absolutamente imposible superar esa circunstancia adversa, ese desafío, esa amenaza o lo que quiera que sea, cuando humanamente es, que dije, absolutamente imposible. Pero además, cuando humanamente nos sentimos totalmente incapaces de lograr superar esa circunstancia adversa. Y fíjense cómo hice la pregunta, y la hice con toda la intención. La pregunta decía, ¿cuál es la circunstancia ideal o el escenario ideal para que se manifieste el poder de Dios? Bueno, podemos decirlo en dos palabras, una expresión, una frase que escribió Elena G. de White, de hecho es una de mis favoritas, está en varios libros que ella escribió, y dice de esta manera, esta la leo de Mensajes Selectos, tomo 2, dice, la necesidad extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. A ver, ¿cómo dice? Podemos aprenderla de memoria. La necesidad extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. En otras palabras, cuando humanamente no podemos más, no hay nada que se pueda hacer porque es absolutamente imposible,
Esa es la oportunidad de Dios. ¿Para qué? La oportunidad para que Dios actúe y manifieste ¿qué cosa? Su majestuoso poder. Bueno, estas son buenas noticias. Porque si hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que parece que todo está colapsando, ¿y hace falta entrar en detalles? Si hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que parece que el ser humano no puede más, porque las amenazas están por doquier y son tantas y tan poderosas que parece que no hay forma de controlarlas. Si aplicamos esa cita, la cita dice que el momento de nuestra extrema necesidad es la oportunidad de Dios. ¿Pero la oportunidad para qué? La oportunidad para manifestar su poder, y su poder se manifiesta siempre no en beneficio propio, sino en beneficio de ¿quiénes? De sus hijos. Así que, si pensamos en pandemias, si pensamos en guerras, si pensamos en economías colapsando y todo lo que ya sabemos que está ocurriendo, la pregunta es, ¿será que este es uno de esos momentos en que Dios está ya comenzando a actuar? Bueno, mencionamos varios ejemplos, pero fíjense, yo me imaginé, y no me equivoqué, que no mencionarían uno de esos ejemplos, porque es como que si estuviera debajo del radar, y el radar no capta este pasaje de la Biblia que es tan especial. No solamente por lo que ocurrió a nivel de los poderes naturales, sino especialmente con los resultados. Y ese relato, ese ejemplo, está en Hechos capítulo 16. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo y su compañero de obra misionera Silas estuvieron en Filipos? ¿Se acuerdan? La historia es conocida como el carcelero de Filipos. Pero no es una historia que podamos colocar al lado del cruce del Mar Rojo, por supuesto, no. Pero cuando nos adentramos en los detalles decimos, wow, esta historia como que califica para estar allí, entre aquellas en las cuales se combinan esas circunstancias para que el poder de Dios se manifieste de manera excepcional y el resultado sea honra y gloria para su nombre. Vamos a ver por qué. Vamos por favor a Hechos. ¿Y qué capítulo fue que dije? 16. ¿Y qué historia es la que vamos a narrar? El Pablo y Silas y además el carcelero de Filipos. Para no dar tantos detalles que además ya conocemos, yo voy a mencionar los detalles más importantes, también por razones de tiempo. A partir del versículo 16 de Hechos 16, se nos relata que Pablo y Silas iban al lugar de la oración cuando se topan con una muchacha que, dice el relato, tenía espíritu ¿de qué? Adivinación. Y con ese espíritu de adivinación, ¿qué provecho reportaban los amos de ella? Bueno, dice, ahí están, lo pueden leer, la cual daba ¿qué cosa? Ganancia. En otras palabras, la pobre muchacha estaba siendo explotada. Y estos carniceros humanos, por así decirlo, comercializaban con la juventud de esa pobre muchacha y ese poder que ya sabemos de dónde venía para beneficiarse. Pero noten lo astuto que es el diablo. No estaba ofendiendo a los apóstoles, sino que ella decía, el versículo 17, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo. ¡Wow! Y anuncian el camino de la salvación. Bueno, eso no suena mal, eso pareciera estar bien, pero si se repite cada momento y la muchacha está detrás de ellos por todas partes y no los deja hablar porque está diciendo a cada momento, estos son siervos de la... Entonces ya se vio claramente que no era el poder de Dios quien hablaba, sino el poder de ¿quién? De aquel, del otro. Entonces Pablo, dice el versículo 18, un día ya cansado, se voltea y le dice al Espíritu. Miren la autoridad con que habla el apóstol. En el nombre de Jesucristo, te mando, ¿qué cosa? Que salgas de ella. ¿Y qué ocurrió? Dice el relato, versículo 18, que en aquella misma hora, en ese instante, mejor dicho, el espíritu se alejó. Pero, a ver, ¿cómo reaccionaron? Ustedes que conocen la historia, ¿cómo reaccionaron los amos de la muchacha? Óigame, se nos cayó el negocio, se nos arruinó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenían un negocio seguro porque de alguna manera ella adivinaba
Bueno, ya sabemos que eso ocurre todavía, ¿verdad? ¿No han leído por ahí? Yo he leído anuncios por allí de personas que dicen que pueden leer las manos, el tarot y cosas por el estilo. O sea que eso no ha cambiado mucho. Pero entonces se formó un alboroto porque estos amos no solo se contentaron con armar su alboroto, sino que además llevaron el caso a los magistrados de la ciudad. Y estos magistrados, que a lo mejor porque a veces ocurre, ¿no? Recibían su comisión. En lugar de someter el caso a juicio, ¿qué hicieron con los apóstoles? Ordenaron que les quitaran la ropa, versículo 22, y los azotaran. Mire, estos magistrados ni se imaginaban que estos dos hombres eran ciudadanos romanos. Y la ley romana, ¿sabe que la ley nuestra, las constituciones de la mayoría de los países están inspiradas en el derecho romano? Y ya en aquel entonces se establecía un juicio, ¿verdad? Había derecho a defensor, todo lo que tenemos hoy. Pero ellos, sin saber que eran romanos, los mandan a azotar y a encarcelar. Tremendo problema. Podían perder el cargo, incluso. Y ahora ocurre algo interesante. Los colocan en una cárcel de máxima seguridad. A ver, ¿quiénes entran a las cárceles de máxima seguridad? ¡Lo peor! Miren, no se hablaba de terroristas en aquel entonces, pero hoy día esas cárceles están llenas de terroristas, gente considerada enemiga de la sociedad. Y una cárcel de máxima seguridad no es la primera que te encuentras, es la que está más adentro. O sea que para escapar de ella es prácticamente imposible. Pero entonces el carcelero hace algo más. No recibió la orden, pero entonces él les puso un cepo. ¿Sabemos qué es un cepo? Bueno, los pobres no solamente estaban atados, sino que les pusieron, se le llama grillo, un grillo de hierro, quizás el acero no se conocía. ¿Y quién va a correr con un grillo ahí en los tobillos? Bueno, entonces los avergonzaron, los humillaron. Entonces ocurrió algo interesante. Cuando tú estás en una cárcel, bueno, digo tú, pero cuando una persona está en una cárcel y es objeto de todo esto, maltrato, etc., ¿qué hace? De paso había allí otros prisioneros, lo peor, como hemos dicho. Esos peores criminales que estaban allí, normalmente, ¿qué hacían? ¿Dar gracias porque estaban allí? Esos criminales lo que hacían era, dígalo usted, maldecir, quejarse, expresar obscenidades. Entonces entran estos dos y ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno porque, versículo 25, pero a medianoche, mira, a medianoche es que todo el mundo está durmiendo, ¿no? A medianoche se les ocurre, bueno, que dice aquí orar. Bueno, orar no hay problema. Si tú puedes orar en silencio y no molestas a nadie, pero oraban y cantaban himnos a Dios. Versículo 25. Cantar himnos a Dios en una cárcel de máxima seguridad. ¿A quién se le puede ocurrir? Bueno, lo primero que va a ocurrir es que esos criminales que están allí te van a decir de todo menos bonito. Esos criminales no van a estar felices porque ellos no temen a Dios, no han escuchado de Dios, y que les entorpezcan el sueño. Así que eso es lo que uno espera escuchar que diga el relato. Pero dice el versículo 25, y aquí están las cosas que Dios hace y nadie más. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Será que esta versión dice eso y la tuya dice otra cosa? No, dice lo mismo. Y los presos, ¿qué dice allí? O sea, los oían significa calladitos. Como una clase, bueno, iba a decir clase de menores, pero los menores y los niños no son los más calladitos, ¿verdad? Una clase allí en la cual estaban embebidos escuchando eso sí. Nunca habían escuchado nada igual. ¿Qué resultó entonces? Yo tengo aquí el libro, bueno, esta es una versión quizás que no tienes en tu casa, Los Hechos de los Apóstoles, pero ¿saben qué? Aquí dice que cuando todo esto ocurría, en el cielo había un inmenso interés
por lo que estaba ocurriendo con esos dos hijos de Dios. ¿Cuántos eran? Dos. Un intenso interés. Bueno, no son mis palabras, así que es mejor leer. Dios en 1961 no se había olvidado de sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? No, es que Dios no se puede. Y cuando las cosas están peores como hoy, Dios no se olvida de sus hijos. No, no, no. El cielo estaba interesado. Todo el cielo. Y hay mucha gente en el cielo. Bueno, mucha gente, muchos seres, muchos ángeles. Interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Y ahora escuchen esto. Y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel, solo a visitar. No iban a, porque un ángel puede destruir. Ustedes han leído, ¿no? ¿A cuántos mató un ángel allá en tiempos de Sennacherib? Bueno, miles, centenares de miles, un solo ángel. Pero los ángeles fueron enviados solo a visitar. Pero es que la visita de ellos a veces se hace sentir. Y dice acá, a su paso, la tierra tembló. ¿Solo estaban de qué? Solo estaban de visita. Y la tierra tembló. Oiga, ¿se imagina cómo será cuando Cristo venga? ¡Wow! Pero queremos que eso ocurra, ¿verdad? Las pesadas puertas, bueno, era una cárcel de máxima seguridad, acerrojadas, se abrieron de par en par. Y ahora esto es lo que hace Dios, y solo Él. Que las puertas se abran, bueno, quizás con el movimiento de la tierra se abran las puertas, pero ¿por qué? Dice, las cadenas y los grillos cayeron de las manos y los pies. ¿Cómo se puede explicar eso? Las cadenas caen al suelo, los grillos quedan a un lado, y ahora dice, y una brillante luz inundó la prisión. ¡Wow! Por supuesto, el carcelero despertó, pero me llama la atención que el versículo 26 dice que además de que las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron. A ver, ¿qué significa eso? Las cadenas de todos. ¿De Pablo y Silas nada más? ¿Pero por qué Dios hace semejante cosa? ¿No sabe Él que los presos que están deseando el día de salir están solo esperando que algo así ocurra para salir disparados como flecha? Las cadenas de los presos se soltaron. Por eso cuando el carcelero se despierta, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Qué ha pasado? Y entonces, cuando ve que las puertas están abiertas, saca su espada y se va a quitar la vida. Versículo 27. Pero entonces Pablo, versículo 28, clama a gran voz, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Cuando dice todos, se refiere a quiénes, Pablo y Silas. ¡Todos! Ahora dime tú, discúlpeme, usted, ¿por qué no huyeron? Es la oportunidad. Mire, hay conmoción, las puertas se abren, el carcelero se quiere matar. O sea, puede haber una mejor oportunidad para escapar. Nadie se movió. ¿Por qué sería? Nadie se movió. Lo que pasa es que estos hombres no salían de una sorpresa para entrar a otra. Primero, la primera sorpresa, ¿qué hacen estos dos cantando? Pero después lo que escuchan llega a tocar el corazón. Y lo primero que se preguntan quizás, aquí estoy especulando, no está en la Biblia, pero probablemente se preguntaron, ¿cómo es que estos dos hombres, en lugar de maldecir, están alabando a su Dios? ¿Cómo es que en lugar de quejarse, cantan himnos? ¿Y cómo es, y esta es la pregunta de las preguntas, cómo es que ese Dios, quien quiera que sea, se preocupa tanto? ¿Por cuántos? Dos de sus hijos. ¿Quién es ese Dios? Están allí, probablemente quieren saber más. ¿Cómo es que ese Dios, quien quiera que sea, deja todo lo que está haciendo
para interesarse en 2 de sus hijos que están encarcelados. Con razón no huyeron, pero lo mejor está por venir. Porque después que el carcelero se da cuenta que no tiene por qué quitarse la vida, oigan, el versículo 30, los sacó de allí y les dijo, señores, por eso es que este relato califica. Ustedes dirán, pero no, póngalo al lado del Mar Rojo, no, califica. ¿Por qué? Mire, este carcelero que les puso el cepo sin que le hubieran dado orden de hacerlo, ya estaban en la cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué tenía que ponerles el cepo? Y probablemente los maltrató también. ¿Qué hace ahora? Probablemente de rodillas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta, dice un autor, se llama Mark Buchanan, esa pregunta en realidad era otra. La pregunta que estaba haciendo el carcelero era, ¿cómo puedo hacer para conocer a un Dios que convierte una cárcel en un lugar de adoración? Eso no es cualquier cosa. Y él había visto pasar por allí mucha gente mala. ¿Cómo puedo hacer para conocer a ese Dios que tiene hijos tan fieles que aquí en la cárcel se olvidan de ellos para alabar su santo nombre? Y ahora lo que viene me causa en cierta forma gracia, ¿no? Porque dice el relato. Ellos le responden, versículo 31, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Creer en quién? En el Señor Jesucristo. O sea, nadie en su sano juicio podía imaginar que en la cárcel donde ellos estaban sería el lugar donde proclamarían el nombre bendito del Señor Jesús. Allí estaban los presos escuchando. ¿O no? Y entonces, versículo 33, marquen este detalle. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hora serían? Bueno, antes habló de que era la medianoche. La medianoche es las 12 más o menos. Poquito más tarde, él mismo les lava las heridas. No, él podía haber encargado a alguien. Él mismo les lava las heridas. Y ahora, lo que viene me gusta más. ¿Qué hace él después de lavarle las heridas? Él fue bautizado con toda su familia. ¡Wow! Los lleva a su casa y ahora les puso la mesa. ¿Qué significa eso? Les puso la mesa. Óigame, estas son las cosas que Dios hace. Cuando ellos entran, son criminales de tan baja calaña y de tan alta peligrosidad que los meten en la cárcel de máxima seguridad. Los maltratan porque seguramente los maltrataron. Así comenzó la noche. ¿Cómo terminó la noche? Dándose un banquete, desayunando en la casa del carcelero. Óigame, las cosas que hace Dios. Bendito sea su santo nombre. Ese es el mismo Dios en el cual tú crees y yo creo. No es otro Dios. No es otro. Y llevándolos a su casa le puso la mesa y se alegró con toda su casa, versículo 34, por haber creído a Dios. Bueno, lecciones. Hay muchas, pero menciono 2. La primera de ellas dice así: cuando llegues al final de tus fuerzas, porque tú dices, wow, este familiar enfermo con el COVID, este otro sin trabajo porque ahora no se quiso vacunar y no le permiten trabajar, yo con problemas familiares con mis hijos, y en la vecindad tenemos problemas problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas en el país, y por todos lados amenazas. ¿Y ya qué hago? ¿Cómo hago para traer alimento a la mesa? Para que mi familia pueda... ¿Cómo hago? Bueno, lección número 1. Cuando sientas que estás llegando al final de tus fuerzas, alaba a Dios. Porque cuando llegas al final de tus fuerzas, allí comienza a manifestarse el poder de Dios. Es lo que dijimos al principio. ¿Cómo dice la cita? A ver, que supuestamente la aprendimos de memoria. ¿Cómo dice? El momento
oportunidad de Dios. Así que no centres tu atención en solo lo malo que está ocurriendo. Porque eso malo que está ocurriendo, si llega a un nivel en que ya se torna humanamente incontrolable, como dijimos al principio, entonces es la oportunidad de Dios. Número 2. Cada vez que el temor se apodere de ti, y esto mira, de ti y de mí, porque es que las cosas que están pasando, ¿quién no se asusta? ¿Quién no se atemoriza? El que diga que no, bueno, está mintiendo o se está autoengañando. Cada vez que el temor se apodere de ti y las circunstancias parezcan fuera de control, alaba a Dios. Y ahora, escucha bien, porque decimos alabar, y a veces no sabemos qué estamos diciendo. Pero yo conseguí 2 citas de lo que significa alabar a Dios. Y son citas también muy cortas, pero oye bien. ¿Qué es alabar a Dios? Para que estemos de acuerdo en qué significa lo que estamos diciendo. Una cita, un autor, apellido Tillich, dice: alabar a Dios significa ver desde su perspectiva. ¡Wow! ¿Qué significa alabar? Ver el mundo desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Si tú la ves desde la perspectiva, bueno, no puedes porque tú no eres Dios, yo tampoco, pero es intentar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Vamos a imaginarnos a Pablo en la cárcel. Alabar significa ver el mundo desde la perspectiva de Dios. O sea, ahí, ¿qué significa eso? Bueno, Pablo pudo haber dicho: yo soy siervo de Dios. Y si Él permite que yo esté en la cárcel, por alguna razón, eso es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque verlas desde mi perspectiva significa: oye, estoy predicando el Evangelio y tú permites que me metan en la cárcel. Esa es verlas desde tu perspectiva. Estoy haciendo tu obra y ahora me enfermo. Esa es la actitud muy humana y todos caemos allí. Ver las cosas desde el punto de vista nuestro, pero desde la perspectiva de Dios quiere decir: ¿tendrá Dios algún propósito al permitir que esto suceda? ¿O al permitir que esto me suceda? ¿Qué plan tendrá? Si Dios lo permite, aquí está ver las cosas desde la perspectiva. Si Él permite que yo entre a la cárcel, algún propósito tendrá. Bueno, y ya sabemos por el resto de la historia, ¿había un propósito, sí o no? Ese carcelero no habría conocido a Jesucristo, tampoco su familia, de no haber parado Pablo y Silas en la cárcel. Pero ahora escuchen la segunda. Quizás esta es, no sé si decir mejor o tan buena como la anterior. Esta es un autor de apellido Hansen y él dice: alabar es una confesión de fe que proclama que Dios es más grande que nuestras circunstancias. ¡Wow! ¡Wow! Cada vez que alabo a Dios, en medio de cualquier situación, estoy diciéndole al mundo: mi Dios es más grande que esto que yo estoy pasando. Creo que si Él quiere, si Él lo desea, me puede sanar ahora mismo. Me puede conseguir trabajo ahora mismo. Puede permitirme que yo supere este desafío ahora mismo. Mire, y cuanto más difícil el desafío, ¿qué fue lo que dijimos? Cuanto más difícil el desafío, mayor el poder de Dios. Es el tiempo de Dios, es su oportunidad. Dios, mis circunstancias. Yo no sé cuáles son tus circunstancias, pero yo puedo decir, y creo que no me equivoco, que no hay uno solo aquí que puede decir: no tengo ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a decir amén. Porque todos tenemos algún tipo de desafío, algún problema. ¿Sí o no? Es así. Nadie escapa. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no promete, y usted puede buscar toda la Biblia, principio a fin, no hay una sola promesa que diga que no tendremos pruebas. La promesa es: estaré contigo en la prueba. 91, versículo 15, me invocará
y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y ahora para terminar con una historia muy parecida, porque ¿saben qué? Estos Pablos y Silas también existen hoy. Y la historia la cuenta un autor ya fallecido, adventista, muy querido, el nombre H.M.S. Richards, muy querido, creador de lo que hoy conocemos como la voz de la esperanza, pero en inglés era la voz de la profecía. Bueno, él dice que estaba en la antigua Checoslovaquia. Dice la antigua porque ya existe la República Checa y Eslovaquia, se dividieron. Pero en esa antigua Checoslovaquia él estaba listo para predicar, púlpito, digo en la plataforma, no en el púlpito, en la plataforma, cuando vio que en la primera fila estaban el presidente y el tesorero de esa asociación. Y cuando él los vio, él pensó, ¿qué hago yo aquí? Ellos dos deberían estar predicando, ellos dos deberían estar aquí, porque él sabía la historia de estos dos hombres. Resulta que estos dos hombres, fieles predicadores del Evangelio, habían sido encarcelados 14 veces por predicar a Cristo. ¿Cuántas veces? 14 veces. En una de esas ocasiones en la que fueron encarcelados, ocurrió algo similar a lo que contamos ahora de Hechos 16, porque dice que estaban ellos en la cárcel, la antigua Checoslovaquia, y empezaron a cantar. Quizás recordaron el relato de Pablo y Silas, empezaron a cantar, a orar, a dar gracias, etc. Pero de una forma tan fuerte que el carcelero se les acerca. De paso voy a buscar el relato aquí para no poner en la boca de H.M.S. Richards, palabras que él no escribió. Dice el relato que se les acerca el carcelero y les dice: he tenido aquí, o sea en la cárcel, comunistas, nazis, asesinos y toda clase de personas. ¿Y saben lo que hacen? Pregunta a los dos, presidente y tesorero. Maldicen, juran, gritan, pero nunca tuve a nadie que orara y cantara himnos. ¿Quiénes son ustedes? Ellos respondieron simplemente: somos ministros de Dios. ¿Ya? Podía haber dicho presidente de la asociación. Podía haber dicho eso. Tesorero. No. Ministro. Es que no hay un título mayor. Ministros de Dios. Representantes, embajadores de Dios. Oh, dijo él. ¿Saben qué? A mi esposa le gustaría escuchar esos himnos. Entonces él hace arreglo para que cuando todos los demás presos se duerman, a la medianoche los saca de la cárcel y los lleva a su casa para que canten himnos y su esposa escuche. Cuando llegan a la casa, dicen: vengan para la cocina. ¿Tienen hambre? Óigame, ¿tienen hambre? Oh, sí, claro que sí, dijeron. Bueno, mientras ella prepara la comida, dice que fue una sopa a medianoche, calientita, muchacho. El caso, ¿verdad? Carlos Mesa está por allí, una sopita de medianoche, wow, a él le gusta mucho la sopa. El caso es que esa noche, y la siguiente noche, y la siguiente, dice, varias noches, iban a cantar. Y ya ustedes se imaginan qué ocurrió. Tanto el carcelero como la esposa se convirtieron. Pero dice H.M.S. Richards, eso no fue lo mejor. Lo mejor es que cuando salieron de la cárcel, en esa ciudad quedó una iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben qué? Y el carcelero llegó a ser el primer anciano. ¡Wow! El carcelero, el primer anciano de esa cárcel. Pero me gusta cómo Richards termina su historia, porque escuchen lo que él escribe. Por supuesto, lo que están escuchando, que no salga de aquí. Porque dice Richard: Dios tuvo que enviar al presidente y al tesorero de la asociación a la cárcel para establecer una iglesia en esa ciudad. Y luego dice: así digo, que si una buena parte de nuestros presidentes de asociación fueran a la cárcel, surgirían nuevas iglesias.
Digo, que no salga de aquí, porque que no escuche, ¿cómo se llama Alan Machado? Alan Machado, el presidente. Esto no está siendo transmitido en vivo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, que le eche la culpa a HMS Richard. Eso lo dijo fue él. Y luego dice, si la mitad de nuestros predicadores estuviera en la cárcel, tendríamos un reavivamiento en nuestra iglesia como nunca lo ha habido. Dice al final, por supuesto, si estuvieran encarcelados por causa de sus principios, no por otra cosa. Así que bueno, ya, suficiente. Creo que el mensaje está claro. Dije 2 lecciones. ¿Cuáles fueron? Cuando sientas que estás llegando al final de tu fuerza y dices, ya no puedo más, Señor. Allí comienza. Estás llegando a esa raya divisoria que dice Dios, apártate, esta es mi pelea. Y cuando Dios dice, esta es mi pelea, y te aparta, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si es alguien que te está creando problemas, ora por esa persona. Y número 2. ¿Cómo dice la número 2? Si el temor se quiere apoderar de ti, ¿qué debes hacer? Alabar a Dios. Atrévete a alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque en el corazón que alaba no puede haber temor. Una cosa excluye la otra. Si hay temor, no puedes alabar. Y si alabas, no puede haber temor. Lo dice la Biblia. En el amor no hay temor. Este es el Dios a quien servimos. Un Dios que está en el control. Pero está en el control. Está sentado en su trono. ¿En qué momento Él va a actuar? Bueno, eso no debería haberlo dicho. Ya Él está actuando. Pero me refiero en qué momento dirá, ya, bajemos el telón. Es tiempo de que Cristo regrese. No lo sabemos. Anhelamos ese día. Pero mientras tanto, alabemos a Dios. No solamente en los buenos momentos, también en los momentos difíciles. Porque es en los momentos difíciles cuando Él se crece y manifiesta su poder de una forma excepcional. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos, vamos a colocarnos en pie y vamos a alabar a Dios. Amén. ¿Tenemos ganas de hacerlo? Amén. Alabadme.
Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, Señor, tu nombre hoy y siempre, porque tú eres digno, digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra y gloria. Queremos darte gracias, Señor, por las enseñanzas de tu santa palabra, especialmente esas enseñanzas que mencionamos, Señor, en el sentido de que el momento de nuestra mayor necesidad, cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, que todo se está acabando y derrumbando, ese es el momento para tú entrar en acción. Danos fe para creer que así es, están en el control de todo el universo y que, Señor, no cae un cabello de nuestras cabezas sin que tú lo notes. Así, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Pero en forma muy especial, Señor, sabemos que probablemente aquí mismo en esta congregación o conectado a esta programación está alguien que siente que ya no puede más, que ya ha llegado al final de sus fuerzas y está prácticamente entregándose al desánimo y entregando, Señor, a la depresión probablemente, pero queremos que esa persona, si está escuchando, queremos que sepa que tú, Señor, tienes en cuenta lo que está pasando, estás al tanto de todo lo que está sucediendo en su vida. Y estás listo para entrar en acción. En el momento oportuno, quizás cuando esa persona no lo sepa o lo espere, tú vas a hacer algo al respecto. Y como siempre, Señor, será algo, no solamente para beneficio de esta persona, sino para la honra y la gloria de tu santo nombre. Y en cuanto a nosotros, Señor, danos valor para que en esos momentos difíciles como los que estamos viviendo, nos atrevamos a alabarte, en las buenas y en las malas, porque tú eres digno de toda alabanza. Amén. Por Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 Amén.